Suscríbete a la Panterita. Ahora, ¿cómo está el mercado argentino? Porque la otra vez cuando hablábamos con un colega sobre el caso Ángel Romero, hay muchas cuestiones ahí, el tema del dólar. No es un dato menor y bueno, son ejercicios contractuales que hay que hacer como para que el jugador quede conforme, ¿verdad? Claro, y el tema también del pago, ¿verdad? Porque los clubes argentinos últimamente no sé si es el caso de Vélez, ¿verdad? No es el caso de Vélez. Vélez es un club muy ordenado, al igual que Lanús, que fue Jorge. Inclusive ya cumplieron todo lo que se comprometieron con Guaraní. O sea, hay clubes que sí cumplen en Argentina. Sí. Y bueno, hay otros que lastimosamente como River, que hasta ahora tiene una deuda pendiente con Guaraní, ¿verdad? Sobre el tema Robert Rojas, ¿verdad? Sí. ¿Y Robert va a continuar en River, Diego? Sí, está comenzando el mercado de pase, vamos a ver qué pasa. ¿Pero hay ofertas para él? Sondeo más que oferta, Bruno, ¿verdad? Sondeo. No hay una oferta concreta, no hay, pero sí sondeo. El mercado recién se empieza a mover ahora, ¿verdad? Ahora recién comienza, sí. Pero en el caso, por ejemplo, de otros jugadores ya hay situaciones avanzadas. Lo de Junior Alonso, según pudimos acceder y leíamos en la prensa internacional, él ya iría a Rusia, ¿verdad? Lo de Junior es, bueno, presentamos una oferta a su club ya estaba en contacto con el club interesado. Están ya muy bien encaminados y nosotros viajaríamos la semana que viene a Dubái a firmar todo, ¿verdad? Mira, en Dubái se va a firmar el contrato. Sí, en Dubái se firmaría el contrato. Que arreglemos los detalles que faltan. Y porque la pretemporada ellos harían en Dubái. ¿Y el Atlético Mineiro acepta la oferta del Krasnodar? Y está encaminado, está muy bien encaminado. ¿Y cuánto tiempo firmaría Junior? 4 años con opción a que sean 5. Es una operación muy importante, Diego, económicamente hablando. Yo creo que es una de las operaciones más importantes de un jugador paraguayo en la historia. Porque yo sé que vos no hablas de montos, pero 8.200.000 euros. Eso es lo que hablan, y 2 millones de euros para el jugador por año. Yo no hablo, Bruno, con todo. No, yo sé, lo estoy diciendo, yo me hago cargo. Pero es una operación muy importante que realmente nos tenemos que estar todos realmente orgullosos de que un paraguayo vaya con esa calidad de operación. O sea, según lo que vos entendés y manejás, ¿es una de las operaciones más importantes de los últimos tiempos económicamente hablando? Yo creo que sí. Es un paraguayo, estoy casi seguro que sí. Y también en el top 3 está Diego. No sé, Bruno, porque realmente no sé, pero no quiero mentir. Y también del Mineiro, Diego, en cuanto a operación, una transferencia que hace el club brasileño. Entiendo que sería la segunda operación más importante del club. Entiendo, creo que es así, no estoy bien seguro. Es lo que me habían comentado. Qué bueno. ¿Y qué otro jugador, Diego, qué otro futbolista que en estos momentos estés moviendo, que esté cerca de salir o...? Le quiero preguntar a Diego sobre la situación de, por ejemplo, antes de Fernando Fernández, Sergio Vareiro, ¿está para jugar en Guaraní, Diego? Sí, él ya arregló jugar ahí. ¿Viene a préstamo del club mexicano? No, Guaraní está comprando el pase. ¿La totalidad del pase? Sí, la totalidad. ¿Cuánto tiempo de contrato va a tener él? Y 3 o 4 años. 3 o 4 años. ¿Y lo de Queso Fernández, Diego? Ayer se cerró, está todo concretado, eso por suerte. Firmó hasta el 2024, ¿verdad? Sí, hasta el 2024. Costó mucho porque entiendo que hubo ofertas superiores, inclusive. ¿Costó o no costó tanto el tema de Ferfer para que continúe en Guaraní? Sí, porque bueno, él de hecho mucho tiempo resignó casi un 70% de su salario que él tenía en México por jugar en Guaraní. Y bueno, ahora había una posibilidad afuera
La verdad que hicieron una oferta que no convenció y estamos esperando una contraoferta que no vino, entonces él decidió, y Guaraní también hizo un gran esfuerzo que hay que también agradecer, y Fernando también hizo otro gran esfuerzo para continuar ahí, y bueno, entonces es también el lugar donde él quería continuar y quedarse en Paraguay. ¿Cerro lo contactó al jugador, Diego? No, yo no quiero manosearla ni un club ni nada. Lo que te puedo decir es que él al final es el que decide, y él decidió continuar ahí en Guaraní. Diego, te pregunto por dos jugadores de Libertad, Iván Franco y Blas Cáceres. ¿Qué pasará con ellos? Blas tiene una oferta de Brasil que se está analizando, y también una posibilidad de un club de Paraguay, y se va a decidir esta semana. Y Iván está ahí preparándose con todo y buscando oportunidad. Ojalá que tenga esa oportunidad que él necesita, porque ya demostró que cuando le dieron minutos él demostró un gran nivel, y bueno, él está preparándose para tener esa oportunidad, y bueno, esto es fútbol y no sabemos qué puede pasar también. Fernández Cedrés va a continuar en Guaraní. Y es uno de los jugadores que estamos trabajando para que salga, porque él ya nos ha manifestado que también quería hacer un cambio de aire, pero bueno, también él está contento en Guaraní, como ya había dicho, y todos los semestres hablamos de lo mismo, ¿verdad? Tuvo posibilidades y no salieron las operaciones, pero ahora él se está preparando y vamos a ver, está comenzando el mercado de pases y veremos qué es lo mejor. ¿Hay una posibilidad de salida de Juan Patiño o no, Diego? Por ahora no, porque va a jugar la Copa ahí con Cerro. Bueno, que mucho trabajo, Diego, ¿eh? Sí, y la semana que viene se van a enterar de más trabajo que estamos cerrando, si Dios quiere. ¿En serio? Así mismo. Jugador paraguayo que está acá, Diego. Sí, que iría afuera. ¿Sería transferido? Sí, pues no voy a decir más nada que eso, sino que nos sale y le perjudicamos, así que... Nos deja una tarea tipo, ¿cómo se llama? Cuando en la escuela salías de vacaciones, ¿verdad? Claro, la tarea de vacaciones, sí. Tarea de vacaciones. Gracias, Diego, por atendernos. Una más, Diego. Hablé más lo que suelo hablar, así que ya me escucharon ahí todo. Diego, vamos a aprovecharte un poquito más. Federico Santander, ¿cuál es su situación? ¿Los hinchas de Guaraní se entusiasmaron por aquella foto que recorrió? Sí, no, lo de él no sé realmente, porque yo me fui justo me había ido a presentarle alguna situación al presidente en su casa, justamente una de estas, la situación de Florentín, la oferta, y me invitaron a comer un asado, me quedé ahí y ahí me encontré con Federico, no, o sea, yo no trabajo con él, solamente le encontré ahí, nada más. El caso de Florentín, él está viajando este fin de semana si se arregla todo. Y si se arregla, yo creo que sería la semana que viene. Okay. O sea, rápida la operación, ¿eh? Así mismo. Pero ¿hace cuánto que Vélez lo venía siguiendo o presentaste vos la carpeta de...? No, yo tengo una buena relación, de hecho yo le había llevado las Cáceres ya ahí. Ya. O sea, y lo recomendaste a Florentín. Así mismo. Diego, felicidades por tu gran trabajo como siempre, muy amable. No, un gran abrazo y felicidades nuevamente a todos, feliz año a todos. Gracias. Diego Cerrati, representante de jugadores, confirma que en Dubái se va a firmar el contrato de Junior Alonso con el Krasnodar de Rusia al Dubái. En Dubái va a ser la pretemporada del equipo ruso. 4 años prorrogables a 5, una de las operaciones más importantes de los últimos tiempos, y habla de la segunda operación más importante del Atlético Mineiro. Qué impresionante el monto que se maneja, 8.200.000 euros y 4 años más 1 de Junior Alonso con 2 millones de euros al año. Esa es la operación. Eso es lo que yo estoy diciendo, lo que uno conoce, pero Diego no habló de números. Diego Cerrati no mencionó números, pero sí dijo así a vuelo de pájaro. Él entiende que es una de las operaciones más importantes de los últimos tiempos de un futbolista paraguayo al exterior. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. ¿Quién está, muchachos, por favor? Claro, Juanma, llegó Jan, Fabio. Sí, llegó Jan y hay negociaciones. Ya inmediatamente el arquero se trasladó a una de las oficinas
del vicepresidente, actualmente candidato a presidente por el oficialismo, Juan José Zapag. Ahí vemos justamente imágenes de ABC TV en la llegada. Habló un poquito Jan, dijo que está para arreglar en las próximas horas. Hay mucho movimiento en Cerro en el día de hoy, Día de Reyes, con la llegada del brasileño Jan para arreglar su continuidad en el arco del equipo azulgrana. Juanma, ¿cómo te va, Móvil Personal? Buen día. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, llegó el famoso Jan. Sí, señor. Esperado por la mayoría de los hinchas de Cerro Porteño, si no por todos. Hoy a las 10:35 aproximadamente él terminaba la documentación requerida, todo el proceso de desembarque, el protocolo sanitario que cumplió, y cuando parecía que iba a salir por la salida normal de los pasajeros, finalmente él se pierde de la vista nuestra y lo sacan por otro sector. Rápidamente emprendimos una corrida y finalmente cuando estaba dejando ya el predio del aeropuerto pudimos conversar con Jan Fernández, que ya está en nuestro país y que está para arreglar. Habrá que confirmar si es por 2 años o es por 4 años su nuevo contrato con Cerro Porteño. Bueno, Juanma, estamos atentos a todo lo que está pasando ahí. ¿Hay movimientos? ¿Tenés esa confirmación de que otro jugador podría estar por las oficinas o se podría hacer algún anuncio en cuanto a refuerzos? A partir de ahora habrá que aguardar, Fabio. En principio, Jan Fernández hoy mismo estaría firmando su contrato de renovación con Cerro Porteño. La información primaria que teníamos era que de hecho el aeropuerto iba a ir a una de las oficinas para poder firmar, pero finalmente esto no es así. Nos confirmaron que Jan Fernández ahora va a su casa, va a acomodarse bien y por la tarde estaría firmando su nuevo contrato. Estamos detrás de esa información, de esa confirmación, pero en principio ese sería el procedimiento, el trayecto que va a realizar Jan Fernández, y a la tarde estaría por las oficinas del club para firmar su renovación de contrato. Bueno, pasando a otro tema, lo de Williams Riveros. ¿Cuál es la situación del defensor? La situación de Williams Riveros, el empresario está en nuestro país. Está como para firmar con Cerro Porteño. Existe lo siguiente: hay algunas cláusulas que están negociando, que están estudiando en el tira y afloje para que Williams Riveros pueda firmar finalmente. El acuerdo en cuanto a lo deportivo, a lo económico, al interés de uno y otro, tanto del club de Cerro Porteño como de Williams Riveros, está hecho. Falta la firma del contrato. Esto se está dilatando por una cuestión de los detalles que hacen al contrato profesional que debe firmar Williams Riveros con Cerro Porteño. Se está dilatando, consultando, y por ahí nos dijeron que hay una cuestión que está relacionada a la lesión que él sufrió en el segundo semestre del 2021 en uno de sus tobillos, y puede que esté relacionada con eso, pero todavía no hay confirmación. Lo cierto y lo concreto es que hasta aquí Williams Riveros no ha firmado contrato con Cerro Porteño. Bueno, vamos a esperar lo de Williams Riveros. Mientras, Juanma, vamos a escucharlo, ¿te parece? ¿Qué decía brevemente Jan Fernández a continuación? Un saludo, Jan, para la gente de Cerro. Saludos. Estamos ahí. Sigue Jan en Cerro. Dale, estamos ahí, llegamos. En Cerro. Llegamos, vamos a arreglar todo ahora. Dale. ¿Cuánto tiempo ya en el acuerdo? Vamos a arreglar todo ahora. Comprometido con la novia, ahora comprometido con Cerro. Sí. Ahora tengo que... ¿Cómo? Pretemporada con Cerro. Sí, vamos a arreglar todo ahí y breve más noticias. 2 años o 4 años ya. Dale, un abrazo, yo tengo que ir. Gracias. Y insistió Jan permanentemente, vamos a arreglar todo, decía Juanma. Sí, tenemos que arreglar. No se animó a tirar ninguna frase confirmando en un 100%, pero evidentemente que su presencia en nuestro país es para firmar la renovación. Están viendo, en principio era por 4 años, por 4 años de contrato. Hay una posibilidad que surgió en las últimas horas incluso de que sea 2 años, así que son seguramente esos detalles que van a estar conversando, lo económico y demás detalles que hacen a la confirmación de Jan Fernández como nuevo futbolista de Cerro Porteño. Bueno, ¿por qué sería ese cambio, Juanma? 2 años, bueno, si compras el pase de un jugador, y 2 años parece muy poco por la inversión que va a hacer Cerro, y después se puede quedar en un abrir y cerrar de ojos sin nada, sin el jugador. Imagínate, pasa 1 año y medio y el jugador ya puede quedar prácticamente libre con esos 6 últimos meses.
Sí, y son, en realidad el motivo no me confirmaron, pero sí como una posibilidad. Cerro Porteño tiene la intención clara de firmar por 4 años de contrato con el futbolista, pero habrá que ver. Me dijeron que no descarte esa posibilidad en cuanto al tiempo de contrato, pero habrá que ver. Seguramente estas cuestiones van a sentarse a apuntalar en la tarde de hoy para poder realizar la firma de contrato definitiva. Esperando la confirmación de Jean, por ahora Sergio Díaz es el que está asegurado. A mí me confirma también que William Rivero, ¿verdad? Pero se dilata un poco por esa cuestión, entonces a lo mejor alguno lo hace dudar, pero sí, Sergio Díaz, William Riveros, y ahora con la llegada del arquero, la continuidad de Jan Fernández para la temporada que viene. Después, hoy se tenía que dar, ayer lo anunciábamos, Fabio, la reunión entre el representante Robert Morales y parte de la directiva de Cerro Porteño. Habrá que ver si es que finalmente hay reunión el día de hoy. No está confirmada la reunión el día de hoy para la continuidad de Robert Morales en Cerro Porteño. Es más, según las informaciones que tenemos, probablemente hoy no se realice esa reunión. William Rivero inclusive ya está acá en el país, ¿verdad? Sí, él hace rato. Él fue el fin de semana a Ecuador, el domingo a la madrugada volvió a nuestro país. Su representante llegó el día martes y ya están aquí ambos para la firma de contrato. Pero hay algunos detalles que evidentemente todavía no están arreglando, por eso todavía no se da la firma del contrato. Y tenemos las palabras de Jan. Ya pasaron. Bueno, Pasamos, perfecto. Sí. Brevemente, insistió en lo breve que habló que vamos a arreglar, decía. Vamos a arreglar esta. Si ya vino hasta acá. Sí, se lo vio bastante positivo al menos. Pero lo que un detalle que a lo mejor puede ser importante, el tema de las redes sociales. Ahora él prácticamente todos los movimientos que hace lo publica en sus redes sociales junto con su pareja. Y ayer al menos cuando estaban preparando las maletas habían como 6, 7 maletas más o menos que estaban empacando. O sea, trajeron muchas cosas. Están como Yo para quedarse. entiendo que se van a quedar un tiempo importante. Ahora vos sabés lo que no me quedó muy claro, Bruno. Juanma decía que si bien si Cerro quiere firmar por 4 años, podría darse por 2 años la extensión del contrato con la compra del pase. A mí me parece poco, ¿verdad? Por la inversión que va a hacer Cerro, ¿verdad? Sí, no, muy poco. Salvo que estén convencidos de que en un año lo van a vender y van a hacer caja por él, ¿verdad? Pero no creo. 2 años muy poco. Es muy poco, por eso estaba con la duda. Pero Juanma dice que Cerro quiere 4. Y por el lado del jugador, ¿lo que sería ese rumor, Juanma? No, en realidad todo lo que tenemos como información sale de la interna de Cerro Porteño. Hablar o llegar a conversar con alguien del entorno de Jan es muy difícil. Todo sale del entorno de Cerro Porteño. Es una posibilidad que surgió hoy cuando estuvimos allí en el aeropuerto tratando de recabar mayores informaciones, pero habrá que esperar la reunión de esta tarde para confirmar el tiempo de contrato. Él tiene representante. Sí, claro, tiene representante. Pero vino solo, o salvo que el representante haya venido ya antes. Es muy difícil llegar al entorno de Jan. Sí, no, por eso te preguntaba. Si vino el representante también, porque no, se supone que el representante va a estar acá para ver el contrato, ver todo lo referente a la cuestión de las cláusulas del contrato. No, vino él con su pareja. Con su pareja, salvo que el representante haya llegado antes o llegue ahora en horas más, pero hoy llegaron Jan Fernández y su pareja. Bueno, quedamos atentos, Juanma, muy amable. Cómo no, Bruno, saludos a todos. Un abrazo, adiós. Está Johnny ya en el piso con nosotros para hablar de Olimpia. Bueno, ¿qué pasó, Johnny? Si podés hacer un relatorio, como dice... En el Poder Judicial dicen relatorio, sí. Un relato en realidad, ¿verdad? Una narración de lo que pasó cronológicamente hoy en Olimpia. Sí, señor. Buen día, saludos para todos. En realidad, esta invitación fue hoy estamos jueves. El martes apareció la invitación para los periodistas, para la prensa, para participar. Si bien no fue directamente presentación, pero para acompañarnos en este momento importante, y nos imaginábamos
presentación de la camiseta, ver allí al plantel que trabaja en la Villa Olimpia, en la pretemporada, en la parte física, también Julio César Cáceres. Nos imaginábamos ya ver, cuando tenemos la imagen de ABC TV, Bruno, ya con la camiseta oficial, por lo menos a un jugador y a otro jugador con la camiseta alternativa. Tal cosa no ocurrió, fue simplemente acceder con los hinchas, con la parte de marketing del club, de la marca, y ver la práctica, nada más. Después el plantel se acerca a la hinchada, una despedida, foto. Perdón, Johnny, ¿cómo llegaron esos hinchas? En buses especiales, ¿verdad? En buses especiales, exactamente. Se reunieron en el club, para uno, y el viaje hasta la ¿Hinchada Villa. o barra? Barra. Sí, la barra. La hinchada organizada, exactamente. Pero hay que decir, hubo muy buena organización. Entre ellos, para tener un acceso, cantar durante toda la práctica, sin ningún inconveniente, y después cada uno otra vez al bus. Pero invitados por la marca que va a vestir a la Olimpia. Bueno, pero lo que la gente quiere saber es la camiseta. El diseño. Vos sabés que ustedes se fueron o sea, pensando que iba a ser la presentación ya de la camiseta, que iban a mostrar la camiseta. Sí. ¿Cuándo sale la venta de la camiseta? ¿Cuánto va a costar la camiseta? ¿Cuánto va a costar? ¿Cómo va a ser la camiseta? El modelo, el diseño. Porque la camiseta de entrenamiento, Bruno, es espectacular. La blanca con la franja negrita finita, y el escudo, el escudo del club y de la marca. Y esta alternativa, podríamos decir, de entrenamiento totalmente negra y la franja blanca. Por eso me parece que si es hermosa esta camiseta de entrenamiento, la oficial tendría que ser espectacular. Se habla que a fines de enero, sí, siempre pensando en lo que va a ser el debut de Olimpia, tanto a nivel local como internacional, ahí se va a poner a la venta las camisetas y se va a dar a conocer al público, ¿verdad? Exactamente. Seguramente será una presentación, así como en su momento se hizo en un club ahí en Luque, camino al aeropuerto. Presentación e inmediatamente puesta a la venta a la hinchada o al público en general. Imagino que será de esa forma. Pero buscamos por todos lados, con todos los contactos, a ver si alguien tiene la camiseta, y no llegamos a buen puerto. Se había filtrado una que sería la alternativa, Johnny, una negra. Sí, pero me negaron rotundamente que sea la camiseta. No es esa entonces. Porque es una camiseta con banda, con la banda negra y blanca, y Olimpia franja. Hubo queja de la gente en las redes sociales sobre el diseño de la banda principalmente. ¿Y cuánto costaría? Cerca de $95. $95 sí, al cambio. Sí. Vamos a hacer un poco. Ayer estuvo 6.980. 6.980. Espera, Johnny. 6.980 por 95. 663.100. Así es. Eso sería el precio. Ese sería el precio si la moneda se mantiene. A lo mejor hasta sube o baja. Pero no, ya no hay. O sea, 600.000 guaraníes. Sí, más de 600.000. Más de 600.000. Es la más cara que hasta ahora se vendió en Olimpia. Sí, porque la rayita llegó hasta 90. Y esta, yo me animaría a decir, Bruno, que puede rondar los 100 fácilmente. Bueno. ¿Y cuándo van a presentar? Y el 1 de febrero. Sí, esta previa fue magnífica, porque hay que decir, el marketing es espectacular. Todo el mundo expectante al momento de abrir el portón e ingresar y mirar la práctica, tratar de ver la camiseta. Fue un muy buen trabajo. Sí, la previa es espectacular. Imagino que la presentación... Claro, la idea seguro es hacer crecer la expectativa, sí, hasta llegar ahí cerca al límite ya del comienzo del campeonato, para que los hinchas vayan con furor a comprar, ¿verdad? Con mucho entusiasmo. Y eso es lo que más se comenta. Que a fines de enero, como para cuando pueda arrancar el campeonato, Olimpia estaría debutando el 4 o el 5 de febrero,
unos días antes tener ya la venta oficialmente y que eso se dispare, ¿verdad? Inmediatamente. Yo consulté de por qué ya no poner ahora, mucha gente está con dinero, un poco del aguinaldo, y supuestamente esa es la idea, de presentar, hacer una gran presentación, porque hay mucha gente a esta altura en el exterior. En febrero ya todo el mundo trabajando, entonces presentar y poner ya la venta. En Ciudad del Este, poco ya vamos a tener la camiseta y sacan los muchachos. No, esos son unos capas. Pasó con Messi. ¿Puedo hacer? Compran la camiseta con el precio que estamos diciendo, $95, sí, 160.000 guaraníes. Y vos sabés que hay hinchas que se preparan para eso exclusivamente, Bruno. Están ahí, sacan de los ahorros, inventan, buscan, fabrican. Porque mira que ahora la cuestión económica sí, no por eso, es tan pero, fácil. claro, pero hay algunos que se las ingenian, pero es cierto, no es tan fácil. Yo creo que el hincha va de estas camisetas. No manejo, sinceramente. Habría que consultar, Bruno, con la gente de Olimpia, de marketing principalmente, ¿cuál es el número más importante que tuvo Olimpia a la hora de vender? Porque mira que tuvo buenas marcas. Tuvo Puma, últimamente Adidas. Nike ahora. Sí. Compro ahora, dice el oyente. Vamos a ver con el audio WhatsApp. Por suerte mi cumpleaños a fin de enero, así que cuando salga me van a regalar sí o sí seguramente. Y aprovechan esa fecha justamente porque ya la gente cobra. Claro que sí, Bruno, buen día desde Ciudad del Este, claro que sí. Vamos a romper la alcancía y comprar la camiseta de Olimpia. Nuestro querido Club Olimpia, Bruno. Se rompe la alcancía, dice el oyente. Hace rato hice un pequeño préstamo para comprar la camiseta. Ahí está. Hace rato. Préstamo y todo van a hacer los muchachos para tener la camiseta. Ya Yuguata, Bruno, lo yacarum, Yuguata. Ahí está. Este no va a comer y yo no le digo a este por la voz. Este es de los nuestros. Este le gusta la milanesa, le gusta, no sé yo si va a dejar. Bruno, sí. Te está donde será. Si yo quiero comprar de acá y me envían mis parientes, entonces tengo que enviar 20,000 pesos, será $100 de las coles. Sí. O sea que a la mitad de mi sueldo se va a ir. De la Argentina, efectivamente, mira que es 54,922 el comienzo de su teléfono de la Argentina. Claro, por el tema del peso ahí, al convertir es mucho dinero para la Argentina. 20,000 pesos, dijo. Bruno, 450. ¿Me ciudad del ETP la camiseta que vamos a ofrecer aquí? No, pues no puede ser, no, original entonces esa. Estamos hablando de la original. Bruno, ganando con una postala, de taquito compró la remera de Olimpia. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Las cooperativas pueden esperar, sí o sí se compra, $100. No va a pagar. Mínimo. Atención, señor. 0972-730-730. No va a pagar la cooperativa, pero va a comprar la camiseta. Bruno, la camiseta está una locura ya. Sortea pues entre tu audiencia. ¿Qué te haces si regalar 2 remeras de Cerro? No sé quién estaba diciendo ayer. No, que voy a comprar yo las 2 camisetas que tengo que regalarle a unos amigos. Yo voy a comprar de todo 20, Bruno. Todo por 20,000. No, ¿cómo así, muchacha? No. Yo voy a esperar, no me voy a comprar acá en Ciudad del Este, se va a colgar todo a 60,000 guaraní. No, señora, no, pero eso no es original. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Sí, ahora decime dónde está, ya me voy a comprar. Bruno, se hace subvención, ahí se le pide al APA que ponga 50% y el otro 50%, pues se tiene como sea. La patrona tiene que entrar 50%. Bruno, vamos a dejarlo más a tomar cerveza y vamos a comprar la camiseta. Eso sí que no. Para Guaraña va, pues hermano. No, pero esa parte de la comida y la que dejen de tomar, no sé si da el esfuerzo va a llegar a... Bruno, o sea, pues tranquilo, en las 12:08, señor. Mientras, antes de almorzar con la hierba... abundante hielo. Meterle hierba compuesta. A ver, Bruno. No, opetar de quincena, ¿verdad? Quincena, opetar la camiseta. La quincena, se va la quincena, muchachos. Los muchachos van a comprar la camiseta. A ver, Bruno, mal aporte, Cristian Rodríguez y Alex de Bruno. Muy bien. Bruno, en vez de 5 litros, de 2 litros, uno se van a comprar los muchachos, contundente, inclusive ya algunos van a hacer ayuno, parece,
Sí. Claro que sí, vamos a comprar. Hace rato estamos esperando nosotros todos los limpistas eso. Igual nomás si sale $200 también vamos a comprar. Pues de la original. Vamos a empeñar el celular, la tele, todo, vamos a empeñar para comprar la camiseta de talla. A la pucha, cerveza. Van a dejar de tomar. Van a dejar algunos de comer. Otros quieren empeñar ya su celular. No, algunos van a dejar de pagar sus cuotas. Con la cooperativa. Yo creo que esto va a golpear al sistema financiero, hermano. Claro, otro ya dijo que le va a pedir colaboración a la señora. A la señora. Estamos teniendo distintos matices del tema de la venta del Olimpia. A ver. ¿Qué tal, Bruno? ¿Todo bien? Demasiado caro ya es para pagar 600 y algo por una marca Nike, Bruno. Nike está bajísimo ahora. 12 puntos en todo el territorio nacional. Hola Bruno, ¿cómo está el equipo? Vamos a lo importante, Bruno. Preguntarle a Johnny qué es lo que amaneció en sus zapatos el día que puso para que le traiga a los Reyes Magos un regalito. ¿Qué le apareció a Johnny en sus zapatos? Pregunta un oyente. Sí, nos va a contar. No, Bruno, yo voy a comprar la otra camiseta que ahora va a salir. Ahora va a bajar todo el precio ese. Gendú, enero, Gendú, Brunito. Saludos desde Pirayú. Adiós. Él va a comprar la antigua, porque va a bajar el precio, pues. Claro, también. No, voy a comprar la camiseta, pero del mercado 4 a 30.000. No, así no. No sé. Bruno, patinar por $100 hasta fines de enero para comprar mi remera. No, Enrique. Una quincena de Bruno. No, famoso. No, ese es para pelear. Préstamo en 15 días te devuelvo más bola que. es petreimado, Bruno. Es primo la $100, es prima. Va, Ay, con la tantita y yo limpita y bueno, vamos a ir a casi 700.000 la camiseta. Y hay que ponerse, hermano, no, hay otra. Bruno, mi esperanza es de que hagan un sorteo ahí en la radio, participar y ser ganador. No, entonces, mira, yo te digo que Ibailán Deportes será, en serio te digo. Que puta, yo pensé que iba a salir los primeros días de enero la camiseta y al final va a salir en febrero recién. El 15 de enero es mi cumpleaños, que hijo de puta, me van a regalar unos nuevos, será. No, el que tiene cumpleaños después del 2 de febrero que puede pedir una camiseta, sí. Pero no sé si tiene que ser alguien muy especial que te regale la camiseta, ¿verdad? Y tu mamá, tu papá, o tu novia, tu esposa, mamá, alguien así, ¿verdad? O tu hija, ¿verdad? Puede ser Ovi la de ayer. Gracias, Ovi. Impresionante. A ver. Bruno, mate que deja. Puro boludez, es que veo camiseta, puro boludez lo que es. ¿Qué es lo que está comiendo, hermano? Me parece que no está comiendo y habla, no entiendo todo. Tiene algo en la boca. Bruno, encima mi nena nace, mi primera hija nace en finales de enero. Pero bueno, lo siento mi hija, pero la felicidad de papá también tiene que estar presente. No, esto necesito volver a escuchar. Van a hacer su hija. No quiere pagar parte, se va a comprar la camiseta. Esperamos un ratito. Bruno, encima mi nena nace, mi primera hija nace en finales de enero. Pero bueno, lo siento mi hija, pero la felicidad de papá también tiene que estar presente. Ahí está, bueno, o sea, va, no sé, la mamá se va a hacer cargo para hacer la de la nena. Bruno, ese al día siguiente de que salga acá en la mesita de Ciudad del Este ya va a ver, será. Pero no, es original, pues. Claro. Estamos hablando de la camiseta original del club. Bruno, este año no hay cumpleaños, se compra camiseta. No festejo nada, pero sí una camiseta. Buena idea. Está bien. Sí, también, claro. Preparamos el resumen de Diego Cerrati, de Jan, en un momento para ir actualizando las noticias de oyentes que van entrando en la sintonía. Llegó Jan, José Florentín, a punto de ir a Vélez, 50%. Hablábamos con el representante Diego Cerrati, también el tema referente a Junior Alonso. Claro. Una operación realmente muy importante. En Dubái se va a firmar el contrato, imagínense. Una locura. Y estamos con el tema del sondeo camiseta del Club Olimpia. ¿Compran o no compran los muchachos? Al cambio, 660.113 guaraníes. Casi 700.000 guaraníes. Hasta ahora tenemos una mayoría absoluta de gente que va a comprar. Y con diferentes estrategias financieras. Sí, distintas estrategias. Vamos a seguir escuchando en voz las estrategias, muchachos.
No, pues Bruno me tocó yo. Hoy viene yo no sé la camiseta al público de Ciudad del Este ya o le comas a la venta. De esta este yo mi gente sea. Al estilo Champion mía y Falsification. Falsification dice. Che, ¿y Olimpia cómo hace este tema? ¿Imposible pelear contra la piratería? Es imposible. Olimpia desmanteló firmas que utilizaban escudo del Olimpia. En el mercado una vez hizo una intervención, ¿te acuerdas? Sí, en el mercado. ¿Pero dónde? ¿Cómo hago? En Ciudad del Este, eso vio cómo vas a controlar, imposible. O acá mismo en... ¿Cómo hace para...? En los partidos, Bruno, aparecen camisetas con la marca. Pero qué perjuicio, ¿verdad? Para... Totalmente. Pero Johnny, no es la oficial. Claro. Eso se nota enseguida. Salvo que demasiado magistral sea y ahí la calidad tenés que ver. Y la calidad no va a ser la misma y por supuesto el costo por eso es inferior, ¿verdad? Vos sabés que varias empresas, por ejemplo, la cadena televisiva ESPN no tiene aquí en Paraguay su sede porque la gente no paga el cable. Eso me dijo un periodista de ESPN. Se tiene, por ejemplo, en Perú, Uruguay tiene 3 millones de habitantes y tiene ESPN, tenía Fox anteriormente, y Paraguay, la gente, vos tenés tu cable, le das a Fabio, se piratea. Se piratea mucho, entonces no hay negocio, no hay acceso. No es rentable. Sí. Mejor espero acá en Ciudad del Este, Bruno. Si mañana sale la remera de Olimpia ahí, el original, al día siguiente acá ya te hace ya el réplica para fija. Antes inclusive van a hacerlo muchachos. Este va a esperar nomás, dice. Conociéndole a la hinchada de Olimpia, grandes consumidores de humo, sí van a comprar, así como cuando le esperaron a de Bayor. No, ya comienza la guerra, ahora comienza. Bronce, atendé esto, hermano, lo que se viene. Bruno, de cualquier lado es para comprar la casaca. Bruno, el impuesto inmobiliario puede esperar, así que voy a comprar la camiseta. No va a pagar la señora o señorita el impuesto inmobiliario, me parece muy bien. ¿Sabe qué, señora o señorita? Mejor lo que no colabore con las intendencias, porque cada personaje ahí sea. Vos sabés que las municipalidades no se preocupan lo más ahora del cobro de impuestos. ¿Por qué? Porque viene esto a cobrar a ellos. Después no les interesa nada. No se preocupe, señora. No te van a hacer nada. Comprar nomás la camiseta y no pague tu impuesto inmobiliario. Me voy a ir caminando, Ciudad del Este, Bruno, me voy a ir caminando a mi trabajo, Bruno, para ahorrar el pasaje nomás ya, para comprar la camiseta. Aguanta limpia. Este es bola. Este es de los nuestros. Este está mirando, ¿sabes qué? No está boleando grande. Atendé, dice que ahí caminando a su trabajo para comprar la camiseta de los Olimpia. Y yo lo escucho a él bien alimentado, no sé, le escucho de lo nuestro, de cervecero, asado a la olla, no sé por qué se me hace que... Al menos que transforme su vida y compre una bicicleta, qué sé. No, escuchamos la voz, Fabio, escuchamos, tiene voz de... No sé qué va a comer ahora mismo, un asado a la olla con ensalada rusa, una botella de ñoño. Escuchamos. Me voy a ir caminando, Ciudad del Este, Bruno, me voy a ir caminando a mi trabajo, Bruno, para ahorrar el pasaje nomás ya, para comprar la camiseta. Aguanta limpia. Viste, bola. De nuestro equipo. Este es nuestro equipo, no le gusta agua sucia, le gusta la comida. Tiene chequera. No, este no le veo yo caminando con este 43 grados de calor, no le veo, no está boleando, será. Se ha guata, Bruno, Nine años, marca y la Dale pausa, ya venimos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta.
Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. ¡Qué calor que hace! No importa cuando escuches esto, lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir, embogué el calor. Con nuestra yerba Indega Pantano Limón, apagás el calor y todo lo que quieras. Con cedrón capií, yerba de lucero, concú, menta y limón y el sabor dura mucho. Yerba mate Indega, probá pues. En Óptica Meister tenés 40% de descuento en todos nuestros lentes de sol hasta el 31 de diciembre. Visítanos en nuestros 10 locales o escribinos al WhatsApp 0982-100-400. Óptica Meister, 20 años asesorándote para que puedas ver y verte bien. En Cambios Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además son silenciosos y cuidan al medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.by e informate o llama al 0983-625-254. Power Systems. Bueno, a ver, quiero más audio WhatsApp, por favor. Para las 700 me van a sale abajo tu audio, a ver. Y así como vas a comprar 2 remeras de cerro para regalar, pues... Bruno, esa versión negra de la camiseta en el 99 creo que se hizo uno, más o menos igual. Y en el 2008 también. Cheque busca, van a encontrar. Bruno, ¿cómo andamos? Bruno, por fin, ahora que salió la Nike, por fin me voy a poder comprar la Adidas rosada del 2018, loco. Aquí, Cabo de Vila, el colega me dice, Bruno, que en Barrio 11 de Buenos Aires, la réplica exacta, me dice. No puede ser. Sí, en Buenos Aires. Ah, sí, no, en Buenos Aires sí. De Barrio 11. Ahí los muchachos hacen magia, hacen. Sí. Pues vos sí que van a hacer la camiseta de Olimpia ahí. Sí, yo creo que sí. Cuidado, van a traer de la Argentina, van a traer. Y de ahí a lo mejor viene para acá. Johnny, yo te aviso, Olimpia te va a demandar. Te estoy avisando. Sí. Mira que Miguel Carona te va a enviar una intimación. No, en serio. A lo mejor si mi nombre figuraba entre los que podría recibir una camiseta de regalo, a lo mejor me van a borrar. Al pedo va a comprar original, Bruno. Acá en Argentina en 2 días la salada ya va a estar. Como mucho va a estar 1.000 pesos nomás. Ah, en la salada. Sí. Original nadie va a comprar. Sí, La Salada y Barrio 11. Ahí, o sea, calle 11 le llama, la 11 le llama. Barrio 11. Sí. Barrio 11, ¿verdad? Sí. Y La Salada. La Salada. Sí, no, rápido son los muchachos. Hola Bruno, ¿qué tal? Vamos a dejar de pagar nomás la luz y vamos a comprar la camiseta, sin problema con eso. Te quiero ver sin aire y sin... Y bueno, Bruno, vaya, oye, estamos de la arriero, ya llevo a Guadalajara. No, si la camiseta del colero sale $100, ¿cuánto va a costar la del puntero? Ya comienza la guerra, se va a descomponer. Bruno, la camiseta del Olimpia, si soy fanático, todo lo que quiera, pero no boludo. Bueno, Bruno dice que no va a comprar. Hola Bruno. Señor. No, qué pico voy a comprar por 700.000. Soy olimpista, todo, pero tampoco la pagaba para tirar 700.000 por un trapo. No, papá. No, pero... Pero no, es la original, la camiseta del club, de tu club, hermano querido, a ver. Bruno, claro, sí. Vamos a comprar. Este no puede salir barato si tiene estrellitas. Las estrellitas que son caras. No es Yuyo nomás, no es Yuyo el que tiene en el pecho. Ya se está descomponiendo. Estos 2 audio WhatsApp más por ahí yo creo que vamos a... ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Todo bien. Voy a dejar de comer un mes, pico. No, voy a esperar nomás en el boliviano. Bruno. Señor. Justo ahora me voy a retirar el regalo de Reyes, mi hijo ya piró. No, tranquilo. De Bruno, a ver ya, ahora cómo se hace vecino en esa ropa usada, esa demasiado un mozaingo, a ver
De frente de Jaco, se trajo a ella, güey, jamás me veas. No, no puede ser si todavía no salió la camiseta. Ni se sabe todavía ahora el diseño, ¿verdad, Johnny? No se sabe el diseño. No, señor. Es cuestión de esperar nomás el Impero. De seguro que va a bajar el precio igual que Olimpia. Yo con ese dinero, cumpliendo barrera ya con la FIFA y con los... Johnny, vos por ejemplo si no fueras periodista, vos no comprarías con tu sistema de que no querés pagar por el tema de viaje, esos 50.000 guaraníes de hospedaje que querés pagar, vos no comprarías jamás una camiseta de tu club. No porque yo estoy en contra del abuso, y para mí es un abuso el precio. ¿En serio me decís? Sí, señor, yo estoy en contra totalmente del abuso. Pero es precio normal de mercadeo, no sé cómo decirte, Johnny. Yo creo que está dentro del estándar, ¿verdad? Son así los precios de la camiseta, ¿verdad? Esta marca mejora muchísimo, porque la Adidas, por ejemplo, perdón por decir la marca, pero no marcó diferencia, Bruno, entre una y otra marca. El presidente del Club Olimpia, Cardona, dijo que era una camiseta única, que no sé si es parte del marketing. Mira que yo creo que los muchachos van a ver las primeras compras. Sí. Por el paraguayo es muy inteligente. Habría que medir. Son vivos los muchachos, ¿verdad? Porque van a ver primero que si es linda la camiseta. Sí. Ese va a ser todo un tema. Yo me acuerdo cuando Cerro sacó a la venta la primera camiseta de esta marca, de Nike. Fue todo un furor. Hubo gente desde la puerta del local hasta la calle. Sí, recuerdo. Ahora, ¿quién mal te Melgarejo no manejará los números de camisetas? ¿Cuánto fue la mayor cantidad de venta de camisetas del Club Olimpia? Y yo creo que eso se podría ver también con... ¿Cómo nosotros no vamos a saber eso, que somos periodistas? Deberíamos de saber esas cosas nosotros. Yo le consulté a Marcos Ruiz, pero él está con COVID, así que le va a costar un poquitito. A lo mejor me escribe enseguida. Bueno, está bien. A ver. Bruno, la camiseta Olimpia, o sea, hasta raíña se puede vender por 700.000. La gloria no tiene precio. Así nomás es. Ahí está. Chau. Escucha, Johnny. Johnny, yo creo que te van a empezar a caer algunos mensajes. Te aviso, Johnny. La raíña es la que se usó en la época de los 90. Sí. Y Olimpia ganó la tercera copa con Topper. 2002. No, único nomás lo va a hacer la camiseta Olimpia, no creo. Sale bajo tu odio. Bruno, yo voy a comprar la remera si tiene la firma de Felipe Neri Franco. Bruno, claro que vamos a comprar tarjeta de crédito en comas 10 cuotas. Esa por ejemplo es una interesante alternativa que da al oyente. Con la tarjeta de crédito se puede hacer, no sé, ¿en cuántas cuotas se pueden hacer? 12 cuotas inclusive pueden hacer. Sí, pueden hacer. Más inclusive 18. Hay que saber usar nomás esa tarjeta. Bueno, Fabio, pero si te vas a apostar a tu tarjeta, no sé. No, claro, no. Te digo, pero o alguna otra actividad, no sé. Yo tendría mucho miedo de utilizar una tarjeta de crédito. Por eso nomás digo que se cuiden, que sepan usar, ¿verdad? Yo en la historia, un amigo... ¿En serio? No. Sí le pasó algo rarísimo, Fabio. Increíble, pues. ¿Ah, sí? Sí, ganó un premio. Un auto ganó. Ajá. Que estaba promocionando un motel. Y ganó él. ¿Y cómo pudo ingresar? No, y ahí está el problema, Johnny. Mira, si yo te cuento esa historia, pero tuvo un final feliz. La historia, la novela. Porque él gana el auto producto de la promoción de un motel. Claro. Ojalá tipo la motel de allá. Y no sé cómo se le pudo haber ocurrido llenar se le llenó el cupón, ¿verdad? A lo mejor pensó que no iba pensó a ganar. Que no sé qué pensó, ¿verdad? Y le llama así que ya será ahí, ¿qué tal, señor? Ganó usted el auto y le cortó, él pensó que era una broma. Pues le llaman otra vez, le dice, señor, le estamos llamando del motel tal, le dice. Y sí, le dice, y usted ganó un auto, ¿cómo usted no entiende? Le voy a pasar el número de teléfono, llámenos usted para certificar la veracidad. Anota el tipo y llama, ¿verdad? Y sí, hola, motel tal cosa, sí, usted ganó el auto, le dice.
Dirasore, dice el tipo. Y en vez de alegrarse, ¿verdad? Dirasore, dice el tipo. ¿Y cómo tengo que hacer para retirarles? No, y esos señores se tienen que retirar y tenemos que hacer la promoción correspondiente. Tenemos cobertura del diario, de los medios. No, y eso yo no voy a poder hacer. Ustedes saquen sus conclusiones. Sí, a ver. Pero después terminó al final bien la historia. ¿Habrá realizado alguna ingeniería? No sé, eso yo no me pregunto. No, y ahí puede yo te digo que un buen amigo. No sé, no hay buen amigo. Ya venimos. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además son silenciosos y cuidan al medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.by e informate o llama al 0983-625-254. Power Systems. Desde el Valle Central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina, el vino reservado tinto suave, exquisito sabor frutal, es dulce. Pero importante resaltar que no lleva azúcar agregada. El nuevo Santa Carolina tinto suave, podés beberlo como quieras, perfecto para compartirlo con amigos. Te recomiendo que con el calor le agregues un poco de hielo y te lo tomes como un cóctel refrescante. Disfrútalo como quieras. Viví intensamente con Santa Carolina, reservado tinto suave. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinás, preparás y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne, vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Bueno, hablamos con Javier Acosta. ¿Se dio lo de Ferfer, Fabio? Sí, decía Javier Acosta que parecía que Guaraní no se estaba moviendo en el mercado, pero en realidad sí lo estaban haciendo, pero la idea principal que tenía era retener a Fernando Fernández, que ese era el principal trabajo, enfocarse en retenerlo y que pueda firmar una extensión de contrato, y lo hace hasta el 2024, y de esta manera sigue Fernando Fernández vistiendo la casaca de Guaraní, goleador histórico, y va a seguir, me imagino, marcando goles en el equipo aurinegro. Una negociación que los mismos directivos decían que fue bastante ardua, una negociación complicada. El mismo Diego Cerrati, su representante, decía, resignó mucho Fernando Fernández, hizo un esfuerzo Guaraní, así que estamos hablando de un acuerdo que tuvo sus sacrificios de ambas partes, y una inversión para Guaraní, nos imaginamos, para un jugador como Fernando Fernández, que se merece por esa lealtad, por llamarlo de una manera, porque recibió ofertas, inclusive a nivel local estuvo la posibilidad de tener un sondeo importante, pero él siempre dijo que, salvo que haya una oferta irresistible de afuera, de Arabia, que se tenía, él iba a jugar por Guaraní, y lo cumplió. Hacemos un anticipo, atención Twitty, pronta recuperación para Nico, que está en casa, igual está trabajando, bueno, tampoco es que hace mezcla, ¿verdad? Pero, bueno, no, cariño para Nico. Atención, señores, foto de por medio. Tiramos. Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ¿cuántos paraguayos hay ahora? ¿3? Sí, 3. Fabián Balbuena, va Junior Alonso y ahora Jesús Medina. ¿En los clubes? Krasnodar. El otro es... Balbuena está en el...
Dinamo de Moscú. ¿En el Dinamo? Dinamo de Moscú. Sí. Y él va al Chesca. También de Moscú. ¿Krasnodar de dónde es? No, eso no, mira, yo ni lo que me preguntaron, hermano, que yo de Rusia. Bueno, ya venimos en un instante. El caso Ferfer, momentos, con Javier Acosta, que charlaba largo y tendido con ABC Cardinal. ¿Qué fútbol estaría más cerca ahora? A ver, algo más concreto. ¿De qué país o de qué continente? Yo creo que Rusia es el que está mucho más cerca, CSK. Habló ya el técnico con Jesús, ya la posición en que le quiere tener allá, si se llega a un acuerdo. Y hasta ahí lo que yo sé. Sí. Más de eso, Está hablando entonces con la gente del CSK. Así es, así es. El 29 de diciembre hablamos con don Francisco Medina, padre de Jesús Medina, y en principio no quería contar mucho sobre el futuro de su hijo tras su salida del New York City, pero terminó soltando lo que se confirma hoy. Está viajando. Está viajando Jesús Medina para ser nuevo jugador del CSKA de Moscú, como le llaman. Cristian Mareco colabora con nosotros. Gracias, Cristian. El club es el Kuban Krasnodar. Y Krasnodar es la ciudad. Sí. Kuban, digo porque él le puso tilde a la A. No sé si así entonces se tiene que pronunciar así, ¿verdad? No, pero él le puso tilde. No sé si se le escapó a Cristian, porque a veces cuando vos escribiste sale el... Entonces... Kuban Krasnodar, Fútbol Club Krasnodar. El técnico es Víctor Goncharenko. Y no hay dos Krasnodar. Y me parece que este es otro. Por eso, este es Kuban Krasnodar. ¿Dónde va? Cristian está escribiendo ahora. ¿Dónde va Jesús Medina? El CSKA de Moscú. Y el Kuban Krasnodar es donde va a ir Junior Alonso. Puede que sea Kuban, dice Cristian, Kuban Krasnodar. Bueno, vamos a ir revisando. Tenemos que volver 30 segundos y lo ponemos al aire a Javier Acosta. Detalles de Guaraní, habló muchísimo, detalles realmente interesantes de Guaraní. Habló inclusive después de mucho por el tema del campeonato que perdió Guaraní. Sí. Habló del arquero, habló de Ferfer, habló de Florentín, de muchas cosas habló. Javier Acosta, el gerente, él es gerente deportivo del club, ¿verdad? Director deportivo del club. Javier Acosta en un instante. Desde el Valle Central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina, el vino reservado tinto suave, exquisito sabor frutal, es dulce. Pero importante resaltar que no lleva azúcar agregada. El nuevo Santa Carolina tinto suave, podés beberlo como quieras, perfecto para compartirlo con amigos. Te recomiendo que con el calor le agregues un poco de hielo y te lo tomes como un cóctel refrescante. Disfrútalo como quieras. Viví intensamente con Santa Carolina, reservado tinto suave. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinás, preparás y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne, vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. El tema del desahogo, por lo que escribiste en tu Twitter, Javier, después de un mes más o menos vas a volver a dormir tranquilo, escribías. Bueno, la verdad que sí, no te voy a negar, y seguramente los hinchas del club también sienten algo parecido, así que sí, muy contento con la renovación de Fernando, y la verdad que ahora ya a full enfocado en esta temporada, ¿verdad? Javier, te saluda Johnny González. ¿Existió la posibilidad de la salida de Fernando? ¿Se hablaba de la posibilidad de ir a Cerro, o por lo menos que sea
que juegue en otro equipo de nuestro país, ir a Arabia, o él siempre mantuvo esta idea de continuar en Guaraní? Sí, la verdad que sí, es cierto. Hubieron otras ofertas, como le dije a algún colega tuyo, hay que resaltar la predisposición de Fernando, así como el club hizo una propuesta realmente acorde a lo que significa su figura, a lo que él nos dio, a todo lo que él le entregó al club, y realmente se merecía seguir por muchos años más. El club hizo un esfuerzo enorme, así también él hizo un esfuerzo realmente económico, porque resignó ofertas más altas por estar en el club de sus amores, por estar en el club en el que se siente, con el que se siente identificado y con el que realmente siempre mejor rindió, ¿verdad? Entonces estamos todos muy contentos de su renovación, y esperamos que siempre sea lo mejor para él, ¿verdad? Obviamente que si el día de mañana toca estar en otro lado de su carrera, ojalá que sea fuera y no acá, que no le veamos con otra camiseta en este país. Renovación del contrato generalmente es sinónimo de mejoramiento también en cuanto a los números para el futbolista. ¿Hubo algún aumento para él en este caso? Él tiene realmente, creo que el contrato que se merece ahora. Está realmente renovado con todo el esfuerzo que hizo el club. No quisiera entrar en demasiados detalles, pero sí es seguramente el jugador más representativo del club y probablemente de la historia. Entonces estamos muy contentos con lo que cerramos. Y en cuanto, porque el presidente Acosta siempre dice que Guaraní es una especie de supermercado para los clubes. Los jugadores se revalorizan y después en otros clubes lo llevan. También se blindaron en ese sentido, Javier, para que no, en cuanto a la rescisión, digo. Sí, la verdad que sí. En este caso también hicimos eso, como dije hace rato. También es muy importante la predisposición del jugador. Es muy importante que el jugador se sienta identificado con el club, porque no es fácil que un jugador al final, siendo profesional, porque cada uno tiene sus objetivos, sus proyectos, su familia, que un jugador no priorice totalmente lo económico es muy importante. Entonces siempre Fernando demostró eso dentro y fuera de la cancha. Entonces por eso te digo, estamos muy contentos. Así como el club hace un gran esfuerzo, él también hace lo suyo, y podemos estar mucho tiempo más juntos, ¿verdad? Entonces hasta diciembre de 2024 esperemos que, y quizás más, a menos que venga una oferta de afuera, él va a continuar con nosotros. ¿Con esto el presupuesto de Guaraní aumenta o se retoca en otro lugar para no aumentar en demasía el presupuesto, Javier? A ver, ese tema quizás va cambiando. Yo te puedo decir eso a finales de febrero recién, ¿sabes por qué? Porque el mercado de repente es muy cambiante. Pues hay jugadores que pueden irse ahora, hay jugadores que pueden venir. Entonces, de repente, sí, hicimos un esfuerzo por Fernando. Hicimos también, como él hizo el esfuerzo que realmente es muy meritorio. Pero ese tema realmente se define al final de... A ver, ¿cuándo se cierra el libro de pase recién? Ahí recién sabremos cuánto realmente va a ser el presupuesto, si mayor o menor, ¿verdad? Y en cuanto, ya que tocaste el tema del libro de pase, Javier, ¿están trabajando ya? El profe Fernando Jubero les dio una lista de las prioridades en cuanto a refuerzos. La verdad que los refuerzos que más pidió eran justamente que se quede Rodi, que se quede Fernando, ahora que se quede Pira. Entonces obviamente que el profe ve muchísimo potencial en los jugadores que trabajan con él ve el potencial en los que ya estuvieron en el club. Entonces si bien es cierto, hemos traído un par de refuerzos de afuera que vamos a estar anunciando en la semana, prefiero todavía no mencionarlos. Sí, ya prácticamente estamos en un 90% completos en cuanto al plantel, siempre aclarando que dentro de este mes o inicio del próximo mes puede el mercado cambiar un poquito y de repente modificarnos en cuanto a altas y bajas. Pero ya cerraron con 2 refuerzos, ¿ya, Javier? Sí, 3. 3 refuerzos. Sí. ¿Y los puestos no por lo menos llevan un alguito, Javier? Bueno, un delantero, un lateral izquierdo y un central. Un central, delantero para cubrir el puesto de Alfio.
En realidad el puesto de Alfio era el centro delantero y en ese caso sí tenemos como refuerzo, pero ya tenía contrato con el club y vuelve Raúl. Vamos a ver en qué dice el cuerpo técnico en cuanto a la pretemporada, pero Raúl Boadilla está con nosotros, que es la próxima característica. Vemos que va a ocurrir en el transcurso de los días respecto a su participación y vamos a ver qué ocurre, ¿verdad? Pero no es para cubrir el puesto de Alfio. Ortiz, el ex luqueño, viene como cuarto volante, no como lateral. Como te dije, durante los días venideros van a salir los nombres. Prefiero darle esa primicia a las redes sociales del club y por más de que haya muchos rumores, vamos a esperar eso. Está muy bien eso, Javier, porque ayer el hincha de Guaraní preguntaba qué pasa con Guaraní, porque no hablan de Guaraní, y es difícil porque nosotros no tenemos acceso a ustedes, ¿verdad? Están en su derecho de no hablar, de no comunicarse, pero si es posible comunicar en las redes sociales del club ciertas contrataciones, Javier. Sí, la verdad es que estábamos esperando un poquito este tema de Fernando, te soy sincero, estábamos esperando un poquito finiquitar el tema de Fernando, que es, creo que la gran alegría para todo el hincha de Guaraní que tuvo un golpe fuerte a finales del año pasado. Entonces empezamos así a mover las redes y yo creo que también ahora de poquito se va a ir moviendo cada vez más. Ahora mañana van a tener una comunicación también todos los medios de prensa sobre la nueva jefatura de prensa y estamos moviéndonos de a poquito. Realmente para nosotros era muy importante renovar con Fernando. El hincha de Guaraní sabe de la importancia, de la relevancia que tiene Fernando en el club y ahora estamos muy contentos por eso y a partir de ahora iniciamos con todo. Javier, lo de Servio, ¿cómo se arregló finalmente? ¿Va a jugar en Rosario? Sí, Gaspar rescindimos con Gaspar. Él se fue, creo que se fue en calidad de préstamo ya, pero ya a cargo de ellos el pase. Y quiero aclarar también respecto a eso que fue todo de buena manera. Yo hablé con él en los momentos difíciles también y bueno, lastimosamente no se dieron las cosas, pero le deseamos lo mejor. Él realmente hizo su papel en el club de la mejor manera y lastimosamente no siempre termina uno como uno quiere, ¿verdad? Pero mi respeto para él siempre y espero que le vaya excelente en el club donde vaya, ¿verdad? Él ya arregló el préstamo, pero cuando vence el préstamo también vence el vínculo con Guaraní, Javier. Sí, pero lo que pasa es que ya nosotros rescindimos. Ya rescindieron. Sí, ellos van a ir a préstamo, pero ya están manejando creo que con el representante eso y como dije, espero que le vaya de lo mejor. Él va como agente libre, pero a préstamo a Rosario. Así es, tengo entendido que sí. ¿Y Guaraní se queda con el colombiano Vázquez o va a buscar otro arquero? De momento sí, David Vázquez, Aldo Pérez, Ángel Sánchez, Dionisi, son los 4 arqueros realmente de altísimo nivel. 2 de ellos son seleccionados paraguayos y uno de ellos tiene un potencial también altísimo, entonces van a disputar ahí el puesto. De momento esa es la decisión del cuerpo técnico y del club, entonces vamos a darle todo el apoyo a ellos. ¿La pretemporada lo hacen en el Comité Olímpico, Javier? La primera semana en el Comité Olímpico, sí, el grupo más grande y el cuerpo técnico estará filtrando un poquito de eso para la pretemporada que será en Ciudad del Este. Muy bien, no sé. ¿Alguna expectativa, Javier, lo que se viene para este 2022, fase previa? Guaraní de Brasil va a ser el rival en fase 2 de Copa Libertadores. América Mineiro. América Mineiro, sí. Sí, como todo rival brasilero, ahora obviamente que está compitiendo en la liga más fuerte del continente, entonces obviamente que va a ser difícil como todo equipo brasilero y esperamos realmente pasar, esperamos que podamos pasar esa fase, pero obviamente que sabemos la calidad de los rivales brasileños y esperemos lo mejor para ese duelo. ¿Ese equipo tiene a Zárate, el argentino, Javier? Tengo entendido que sí, Mauro. Mauro Zárate. Sí. En su momento estuvo en carpeta del Olimpia. ¿La localidad en Libertadores? Estadio Defensor del Chaco en un momento. Defensor del Chaco. ¿Piensan en pedir lo del Rogelio Olivieri o es muy difícil? No, la verdad que no está en planes ahora. Por el momento no está en planes. Fernando Cubero también por un tiempo importante con ustedes, Javier.
Sí, él tiene contrato hasta junio del 2023 con una opción de renovación automática de un año más. Entonces, estamos tratando de como dije creo que en otro medio, de que la gente que está muy identificada con el club siga con el club. Los que se quieren quedar realmente se merecen quedar por mucho tiempo y ojalá que no esté mucho tiempo más con nosotros. Perdón por sacarte mucho tiempo, Javier, pero como se torna un poco difícil dialogar con ustedes, hay que aprovechar el momento. El caso de Aitor García, ¿qué pasó con él? Él dejó el cuerpo técnico de Guaraní, alguna información que para contar. Él realmente dejó, sí, el cuerpo técnico está encarando nuevos proyectos. Tenemos la mejor comunicación con él. De hecho que seguimos hablando por temas de formativas que él también estaba a cargo, así que le agradecemos muchísimo el tiempo que estuvo en el club. Obviamente que también cuando uno se va de buena manera y por la puerta de adelante, como se dice, entonces no hay ningún inconveniente. Él tiene nuevos proyectos y esperamos que le vaya de lo mejor. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o en el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Es el FC Krasnodar, no es el Kuban Krasnodar. El Kuban Krasnodar está en la segunda división. Sí. Y el Krasnodar, el FC Krasnodar, donde va a ir Junior Alonso, ese equipo está en la primera división. Es más, acá nos da Cristian detalles de la ubicación inclusive. El Krasnodar es quinto en la clasificación y el 19 de enero tiene marcado un amistoso con el Legia de Varsovia en Polonia. O sea, con el Legia de Varsovia de Polonia. Es un equipo con respaldo económico muy, pero muy importante. 8.200.000 euros. De los cuales 400.000 para Cerro Porteño. Muy buena plata para arrancar el año. ¿A 400.000 euros va a cobrar Cerro? Para mí que dólares. Le va a tocar a Cerro por formación. Ah, mira. En Rusia terminó obviamente la primera rueda y los equipos están en pausa en estos momentos, atendiendo el frío y todo eso. Van a volver en febrero. El puntero es el Zenit, que tiene 38 puntos. Segundo, el Dinamo de Moscú, que tiene 36, está a 2. Y en el quinto lugar aparece el FC Krasnodar, el nuevo equipo de Junior Alonso, tiene 29 puntos. El puntero 38. Está a... ¿El equipo de Fabián cómo está? El Dinamo de Moscú. El Dinamo es el segundo, 36, está a 2. ¿Y después el tercero? El Sochi está tercero, 31 puntos tiene. Sochi. ¿Y el cuarto? Y el Chesca, donde va a ir Jesús Medina, tiene 30. Está muy cerca el Sochi, el Chesca de Moscú y el Krasnodar. Nos dice Cristian, el 27 de enero se reanuda la liga rusa con Krasnodar, que va a enfrentar al Lokomotiv. Mirá, Boche, los paraguayos en Rusia. ¿Quién estuvo en Rusia paraguayo que antes? ¿Pablo Ceballos? No, el primero fue Oscar Nadín Díaz, el zaguero central cacupeño. Exactamente, sí señor. Que él creo que estaba en Olimpia, pero se fue, ¿dónde está? En 12 de octubre. 12 de octubre. Sí. Pero él va directo después de un sudamericano. Sí. Después lo trae Cerro, lesionado, con Pete Gil. Pablo Ceballos, Luis Neri Caballero, juntos en el... No, pero antes no hubo ningún otro paraguayo. Antes de Pablo Ceballos, digo, y de Luis Neri Caballero. Ellos se fueron juntos a... ¿Cómo que se llamaba el club de ellos? El Krylia. Krylia Sovetov, algo así. Krylia Sovetov, exactamente. El Samara. Krylia Samara. ¿Y ese club está todavía en primera? A ver... Sí, está todavía en primera, ¿eh? Vamos a ver. Pablo Ceballos, Luis Neri Caballero, ¿y quién más? ¿Qué otros jugadores paraguayos en Rusia? Sí, el Krylia Sovetov Samara está en el 8º lugar.
Quinto el FC Krasnodar 29 y después el Krilian en octavo lugar tiene 27. Estaba a 2 puntos del nuevo equipo de Junior Alonso. Llamale un poco a Pablo Ceballos. ¿Vos sabés que dice que el técnico le hacía jugar de cualquier cosa? ¿Te acuerdas? Volante central y todo. No, pero era una locura. ¿No se quedó o se quedó al final? La cumplió su contrato de él ahí. No sé si hizo en su totalidad, pero... Estuvo un tiempo, ¿verdad? Estuvo un tiempo, sí. Era la primera época de... Acá me aporta Cristian también. Freddy Vareiro estuvo en el Satur. En el Satur, sí, señor. Freddy Vareiro. Freddy fue, de hecho, si mal no recuerdo, llamarle a Freddy también. Freddy cumplió su contrato. Él fue uno de los pocos paraguayos que se quedó plenamente. Creo que se quedó 3 o 4 años luego en Rusia. Y ahora Fabián Balbuena, por ejemplo, él... Según lo que se publicó, su contrato es de $14 millones por los 4 o 5 años de contrato que tiene con el Sparta de Moscú. Ya dijimos también hace poco lo de Lorenzo Melgarejo. Lorenzo Melgarejo. Él sí estuvo en el Cubam. En el otro Krasnodar que está ahora en el ascenso. En el Kuban Krasnodar. Y después jugó en el Sparta también. En el Sparta Moscú estuvo. Después estuvo. Sí, después se fue ahí. Lorenzo estuvo mucho tiempo también en Rusia. Vos sabés que... Lorenzo Melgarejo, gracias Nelson René. Sparta de Moscú, sí, uno de los grandes. Se fue para jugar una copa rusa. Dicen que el viaje fue 18 horas. ¿Quién se fue? Lorenzo Melgarejo contó una vez que el viaje para jugar contra un equipo de segunda fue 18 en el territorio ruso. Sí. Mira, en Rusia, no, es que horas. Rusia es un continente. Está cerca de la China. De China, el club. Y fueron de Moscú hasta esa ciudad 18 horas de viaje. Luis Neri Caballero ya dijimos. Sí. Gracias a Dios. Sí, ya dijimos. Pues, ellos se fueron él se fue con Pablo Ceballos. Fueron los dos transferidos. Era Recanate. Recanate. ¿Te acuerdas que esa fue una operación también bastante polémica? Porque Miguel González Celada denunció que él hizo la operación, que se fue a la casa, que lo echó Recanate. Sí. ¿Se acuerdan ya, verdad? Sí. Inclusive hubo una demanda sobre el dinero que le tenía que tocar a González Celada. Pero no ha de ser fácil estar en Rusia, porque las costumbres, la temperatura, la comida, todo es muy diferente. Y tiene hoy, ¿verdad? Con la tecnología y con todos los servicios que se dan, a lo mejor cambió algo, ¿verdad? Pero antes, en la época de los primeros jugadores que se fueron a Rusia, no habrá sido fácil, ¿verdad? Renato Guitar, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Bien, Saludos bien. para vos, para toda la mesa y feliz año para todos. Igualmente. Renato, estamos hablando del mercado ruso y no es un mercado fácil. Pocos paraguayos fueron ahí, pero ahora se van sumando aparentemente y es un mercado que hoy está pagando muy bien. Y contanos, por favor, si es que también el grupo que manejan ustedes en estos momentos está intermediando en el caso de Jesús Medina. Así es, Bruno. La verdad que yo exploré ese mercado hace poco tiempo con lo de Fabi a Dinamo Moscú. Y bueno, hoy nos volvemos a encontrar ahí con ese mercado, con la misma ciudad, con la misma liga y muy contento. Nos fue muy bien con Fabi y creemos que la misma suerte va a correr Jesús, ¿verdad? Jesús está viajando ahora rumbo a Rusia, ¿verdad? Sí, él en realidad se va a Alemania. Se está yendo con mi hermano que está con nosotros en la mesa y va a hacer las pruebas médicas ahí en Alemania. En Alemania. ¿Y de Alemania él va a Rusia o cuál es vuelve a Paraguay? ¿Cómo se va a mover? No, y ahí estamos definiendo. Aparentemente vuelve a Paraguay unos días más y después ya se suma a la pretemporada de su equipo directo. Ajá. Para que no haya confusión, el club es CSKA de Moscú, ¿verdad? El Chesca que le llaman normalmente. Así mismo, Bruno, así mismo. Porque hay nombres y nombres, ¿verdad? Estábamos con el tema de Krasnodar, por ejemplo, ¿verdad? Hay dos Krasnodar, uno que es Fútbol Club Krasnodar y el otro que es Kuban Krasnodar, donde se va Junior Alonso, es el FC Krasnodar. Sí, así es.
¿Cómo te va, Renato? Así Fabio es. te saluda. ¿Qué tal, Fabio? ¿Super vos? Bien, bien, todo bien, gracias. Lo de Jesús Medina, ¿por cuánto tiempo va a firmar con el Chesca? Y eso va por 3 temporadas y media. Esta media temporada ahora, que falta terminar, que son 5 meses, 6 meses y bueno, y 3 temporadas más. Ujú. Él todavía no arranca el campeonato de vuelta, recién a fines de febrero, ¿verdad? Sí, así mismo, en mediados, por ahí arranca y ahí ya va a competir con su nuevo equipo. ¿Y cómo se hace para ver el tema con los rusos? ¿Son accesibles? ¿Cómo hacen el seguimiento ellos los jugadores? ¿Son distintos a la hora de hacer una operación? ¿Cómo es el mercado ruso, Renato? Y mira, la verdad, casi como te comenté antes, que esta es nuestra segunda experiencia, son como normales, como todos los clubes, ¿verdad? Y nosotros estamos siempre viajando, encontrándonos en un foro, visitando. Cuando visitamos a Fabi a un club, visitamos otro, etcétera, y vamos pasando material de nuestros jugadores y jugadores de amigos, en cierto, también en algunos casos, y ahí van demostrando interés, evidentemente por ser un mercado un poquito más lejano, siempre el dinero que hay es mayor, eso es categórico, ¿verdad? Y bueno, si coincide en lo que nosotros pensamos en lo deportivo y en lo económico, como es este caso, me parece que cierra por todos lados, ¿no? Aquí nos decía su padre que hasta el técnico ya le había llamado a Jesús Medina. ¿Eso es así, Renato? Sí, hicimos una serie llamada por Zoom con el director deportivo, que le quería conocer personalmente. O sea, no personalmente, quería conocerlo en una videollamada. Bueno, después el técnico le explicó un poco lo deportivo y lo que esperaba él, y son los procesos que generalmente se van haciendo en este tipo de transferencias, donde quieren hablar con el jugador, y me parece que está bueno porque ahí uno tiene más claridad de lo que quiere el club en la parte deportiva, y bueno, y con la dirección deportiva en la parte económica, también le escuchan al jugador y se van tejiendo los detalles de dónde va a vivir, etcétera, etcétera, que es un todo, ¿verdad? Como yo digo siempre, si el jugador está bien contenido y tiene todo a mano, y es mucho más factible que tenga un buen rendimiento en la cancha. ¿Derly González va a seguir en Olimpia? Sí, Bruno, él está para seguir. ¿Tiene un por lo menos o ya hay, o sea, él por lo menos 6 meses, 1 año, cuánto tiempo se quedaría? Y a ver, hay que ver qué pasa en 6 meses cuando abra el mercado, porque Derly es un jugador que levanta mucho interés. Si viene algo muy bueno, que le sirva a Olimpia, que le sirva a él, yo creo que se analizará. Ahora, si no es algo extraordinario para él, no es bueno para Olimpia, no veo tampoco el motivo por qué tenga que salir, ¿verdad? ¿Y Fernando Cardoso? Y yo creo que Fer tiene que seguir ahí en Olimpia demostrando y creciendo, ¿verdad? Él realmente empezó a jugar los últimos 3 meses de gran manera y ya demostró lo que va a hacer. No tengo ninguna duda que es un jugador que vamos a vender, pero me parece que por lo menos le faltan 6 meses más. Tiene muy buenas condiciones. Vos sabés que, Renato, yo lo he visto a él muy de cerca en el partido Olimpia Nacional en el estadio Arsenio Rico. Sí. Y me sorprendió, ¿eh? No, la verdad que sí. Tiene muy buenas condiciones. El mismo presidente dijo, rompe el GPS, dijo, cuando hablamos de Fernando Cardoso. Sí, no, pero yo lo he visto ahí, porque como nosotros retornamos después de la pandemia, fue Sí. mucho tiempo, y también hace que el Arsenio Rico vos tenga cercanía con el jugador. Visualmente vos lo tenés ahí cerca. A mí me sorprendió gratamente. ¿Ustedes hace cuánto que lo están siguiendo a él? No, Fer lo tenemos hace 5 años. Pues hay una fórmula que nos falla. Él estuvo 2 años en Europa. Por falta de chance, digamos, acá, pero por su edad, que es normal. Lo llevamos a Europa 2 años y aprendió y volvió. ¿Dónde estuvo él, Renato, en Europa? Y él estuvo en Boavista, que es un equipo de primera de Portugal. No jugó muchos partidos, pero creció. Y después estuvo en el Vizela, un equipo de segunda con el cual él ascendió. También sumó minutos, pero estamos hablando de una experiencia
buenísima y la plasmó en la cancha, y lo mismo que pasó con Walter González en su momento, que estuvo en el Aroca 18 meses. Ese golpe de cambio de Europa y el conocimiento y el toque. Los entrenamientos, ¿verdad? Esos son los temas de los trabajos tácticos. 100%. ¿Cuántos años tiene Fernando? Fernando es categoría 2001. 2001. 20. Sí, joven. ¿Y él hasta cuándo tiene contrato con Olimpia? Y él, cuando volvió del préstamo de Vicela, nos habíamos renovado, no sé si son 4 años más, la verdad que no tengo precisamente, pero tiene el contrato extenso todavía. Ya, perfecto. Renato, el tema de Matías Villasanti, ¿él va a jugar el ascenso con Gremio? Sí, no lleva ni 6 meses ahí en el club, ¿verdad? Y evidentemente cuando un equipo es grande y un jugador de selección con ese equipo desciende de categoría, se abre mucho el panorama, porque los otros equipos ven como una posibilidad de decir, pues, tratar de traer a este jugador que ahora bajó con equipo de varios países, pero iba a seguir, ¿verdad? Está ahí, está comprometido con la causa, y yo creo que va a ser una pieza, no tengo duda que va a ser una pieza muy importante ahí. Recién llegó, Gremio hizo una inversión importante por él, y me parece que Mati por el momento va a seguir ahí. Muchísimas gracias, Renato. Vos tenés, Fabio, una consulta una más, por favor. Sí. Aprovechándolo a Renato, porque nosotros tenemos todos los días también, y es una época que se mueve mucho el mercado. Eric López, ¿está para salir en Atlanta? Eric, nosotros lo hemos vendido a Atlanta y después de eso no trabajamos más con él. Ah, ya. En un momento su papá nos había manifestado que él quería ser su representante, y bueno, y nosotros también justo terminábamos contrato y la carrera de él la maneja su padre. Ah, mira. Santiago Campos sí está con ustedes. Bueno, Santiago es un jugador que no estaba con nosotros, en realidad, y ahora vino, tuvimos un encuentro, una reunión con su familia, nos manifestó que estaba sin club, y a ver qué posibilidad habría, y bueno, entre varios clubes que hablamos, uno de ellos fue Flamengo, manifestó su interés, hicieron un seguimiento increíble, tuvimos la oportunidad de conocer la forma en la cual, cómo contratan los jugadores, justamente, y vimos que habían visto más de 30 partidos de él, y saben el potencial que puede tener. Nosotros también ahí pensamos que era importante que él tenga ya un contrato extenso, ¿verdad? Entonces él puede desarrollarse tranquilo y no tener que demostrar todo en un año, aprovechando la posibilidad que era un jugador libre, y firmamos un contrato de 3 años con Flamengo. Porque él estaba en la Juventus, fue a Israel, y de ahí ese seguimiento sirvió para que Flamengo lo fiche, Renato. Sí, todos los partidos, él en la selección, los 11, 12 partidos jugó en la primera división de Israel, y el potencial que le ven con los trabajos que le van a hacer allá fueron clave para que ese ofrecimiento nuestro pueda terminar en una oferta y posteriormente en un contrato, ¿no? Renato, felicidades por todas las gestiones, excelente. Johnny, una consulta más, ¿me van a liquidar ustedes, muchachos? Háganme porque, esto, por favor, porque llegan las preguntas, Bruno. Sí. Wilder Viera, este joven volante, ¿es también de la empresa, Renato? Sí, así mismo. ¿Y él podría ir a otro equipo? No, yo de hecho hablé con la gente de Cerro porque para tratar de buscarle algo si es que no iba a tener oportunidad, y me manifestaron que no, que de ninguna manera, y que es una pieza, que va a ser una pieza importante, y seguramente va a ir ganando minutos con el tiempo, y no tengo duda que va a ser así. Él y Junior, que son dos jugadores que para mí Cerro tiene ahí dos joyitas, y que con el tiempo y con Chiqui van ganando lugar en el equipo, y se van a transferir, no tengo ninguna duda. Seguiremos en contacto, te vamos a molestar en enero. Ustedes normalmente los representantes desfilan por los medios, así que bueno, muchísimas gracias por atendernos, Renato, muy amable. Feliz año para todos. Igualmente. Renato Vitar, representante de futbolistas, charlando con nosotros. Queremos dar la bienvenida a Kobe, tu sistema informático. Escucha bien, con Kobe, un sistema informático de gestión empresarial es fundamental para todo emprendedor y empresa. Deja atrás los papeles y planillas electrónicas que te complican conocer la situación real de tu negocio. ¿Tenés un emprendimiento que inicia una micro o pequeña empresa o una mediana o gran empresa? Controla tus ventas, ingresos, egresos, rentabilidad con un clic.
Toda la información de tu empresa disponible las 24 horas. Planes mensuales desde 220.000 guaraníes. Solo necesitas internet. Elegí Kobe S.A. Contactanos al 021-729-0900 o ingresá a www.kobe.com.py. Kobe, K-O-B-E. Kobe, bienvenido al Cardinal Deportivo. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene, más dinero, más beneficios. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada al teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Aún hay tiempo que seas uno de los ganadores de 116 premios que tiene Farmacias Catedral para vos. Seguimos festejando 116 aniversario. El 31 de diciembre llega el último sorteo. Escuchá lo que se viene. Viaje a París, viaje a Nueva York, estadías en Satori Zen, cuatriciclo, motocicleta y muchísimos premios más. Por cada compra de 50.000 guaraníes estás participando, incluyendo nuestro delivery 627-7000. Entérate en las redes, en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Bueno, Derly González va a seguir en Olimpia. Sí. Por lo menos 6 meses, dice, ¿verdad? Porque si Derly la rompe, ofertas no van a faltar, decía Renato Vitar. Llegó Jan, el arquero de Cerro Porteño. Toda una novela. Llámala otra vez a Juanma, por favor, vamos a recapitular eso. Charlamos con Diego Cerrati, muchos temas, el caso José Florentín, el caso Junior Alonso. Tenés Obi, por favor. Y después quiero hacer un sondeo rápido. Quiero preguntarle algo también a Johnny. Escuché ayer algo lo de Johnny Casicho, que sinceramente, como debo todavía tengo cuotas que pagar, no. ¿En cuál historia, bueno? Porque él tiene tantas historias. No, esta es de película. Lo de Johnny es ya... ¿Tiene que ver con la fecha de hoy? Sí. Ah, sí. No, yo no, sinceramente no me esperaba de esto. Pero yo quiero que cuentes desde cómo se ilusionó, los detalles. ¿Cómo empezó toda la noche? No, es más, quiero que musicalice luego hoy, claro, por favor. Hoy. El querido Johnny y los Reyes. El 6 de enero, la música. 6 de enero. De Clementino Ocampos. Ahí está, mira, ya te hizo el pedido y todo. ¿Quién está? Julio González, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, excelente, Julio. ¿Cómo arrancaste el año? Bien, por suerte. Qué bueno. Eso es lo importante. Julio, ¿estás viniendo a Paraguay? Sí, hay una posibilidad y estoy volviendo a Paraguay si Dios quiere. Julio González, ¿vos habías debutado en General Díaz o por lo menos te conocimos un poco más en General Díaz cuando fuiste zaguero? ¿Habías ido después a Defensa y Justicia un tiempo y de ahí pasaste a México? Para ir conociéndote un poquito nomás, Julio, para que el futbolero te pueda identificar de vuelta. Sí, en realidad debuté en Carapeguay y después pasé a General Díaz donde tuve más protagonismo. De General Díaz fui a Defensa y Justicia y de Defensa y Justicia pasé a México. ¿Cuánto tiempo estuviste en México? México 2 años. ¿Cuántos años tenés actualmente, Julio? 29 años. 29 años. ¿A qué club venís? Y estamos viendo posiblemente Guaraní. ¿Y cómo sería eso? ¿Vos te quedaste con el pase en la mano? ¿Sos jugador de qué equipo? No, se daría un préstamo. ¿Un préstamo? Sí. ¿Por cuánto tiempo te hablan de Guaraní? Y 1 año, creo. 1 año. ¿Te habló tu representante Diego Cerrati que está la posibilidad de Guaraní entonces a préstamo? Sí, había la posibilidad, están negociando ahora y yo creo que en estos días se estaría cerrando. ¿De qué equipo sos jugador, Julio? ¿Cómo? ¿De qué equipo sos jugador en México? Del Necaxa. ¿Y por cuánto tiempo sería el vínculo con Guaraní? 1 año dijiste, ¿verdad? 1 año a préstamo. Ah, muy bien. ¿Y se haría opción de compra o no? Y la verdad que no sé, eso te mentiría, Estás con los detalles todavía, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, ¿cuántos años tenés ahora? 29. Ah, muy bien, o sea, ya con experiencia, venido prácticamente, como se suele decir, como para solucionar el problema, como se menciona en el fútbol, ¿verdad?
Sí, así mismo, pues la verdad que 4 años afuera y ahora volviendo, viendo la posibilidad para volver al país. Le dicen el polaco. Sí. ¿Es así, Julio? Sí, así mismo, el polaco. De la cantera del Olimpia. Ah, mira, no sabía. Sí, hice inferior ahí, 20 y reserva y después ahí. ¿Y de ahí te fuiste a Carapeguá? Estando en Olimpia, Vicky y Mauro Caballero me llevaron a Carapeguá cuando ya agarraron. Fui a préstamo 6 meses y cuando volví de Carapeguá quedé libre y ahí fui a General Díaz. Ah, mira, ocho. Bueno, estás viniendo entonces empacando ya las maletas, como se suele decir. Sí. ¿Cuánto tenés de estatura, Julio? Tengo 1.77. ¿Y jugaste poco o mucho en México? No, la verdad que en México en los 2 años jugué todo. Prácticamente no he jugado como 2 partidos más o menos en esos 2 años por lesión. Después he jugado todo. O sea que venías activo entonces. Sí, así mismo, vengo jugando. También me pasó lo mismo en Argentina, de que yo llegué, tuve la bendición de jugar. De ahí fui a México y también de que llegué tuve mucha participación. Becaché se te hizo jugar varios partidos en Defensa y Justicia, Julio. Sí, con Sebastián, una vez que debuté, la verdad que no solté mal puesto, como se dice, y jugué casi todos los partidos con él. Julio, vos sos de Encarnación, ¿no? Sí, de Encarnación. Julio, que sea lo mejor. Muchísimas gracias por atendernos y te esperamos. Dale, muchas gracias, hasta luego. Un abrazo. Julio González, zaguero central, ex Carapeguá, General Díaz, viene a Guaraní a préstamo del fútbol mexicano. 1 año en principio y después se verá. Pero viene ya un jugador con experiencia. Sí, hace 4 o 5 años que está afuera, decía el propio futbolista. De esos jugadores de perfil bajo, pero que se fueron sacrificando y llegaron a todo esto, porque es cierto lo que dicen, Necaxa tuvo mucha regularidad. Y es uno de los, si bien no dio el nombre ayer Javier Acosta, es una de las posiciones que quería llenar Guaraní. Sí. Porque le dijo a ustedes, Johnny, lateral izquierdo, defensa central y un delantero más. Delantero decía. Sí, no habló de arquero, por ejemplo, sí habló de delantero. Y este muchacho, Julio González, jugó en Defensa y Justicia con ese sistema de salida por abajo. Sí, tiene el arquero, defensa. Buen pie tiene él. Entonces, juega muy bien, tiene un juego aéreo importante, agresivo en la marca. Y si por ahí no puede jugar Marcos Cáceres, por ejemplo, en Guaraní, puede hacerlo él tranquilamente para hacer pareja con Choco Fernández. Y si no está Rodi, él puede jugar como lateral. Y también puede jugar de lateral con un equipo mucho más defensivo atrás. Bueno, 1:07 p.m. Diego Cerrati al aire. Después quiero preguntarle a Johnny sobre Olimpia, Juanma sobre Cerro. Vamos a escucharla ya que está en Paraguay. Quiero hablar de los Reyes, un mini sondeo también de cuál es el menú para hoy jueves. Hace mucho que no como ese soapuá, la albóndiga con arroz. Arroz seco, ¿verdad? No, al ajo. Ah, al ajo, sí. Al ajo. Sí. Arroz al ajo con albóndigas. Según Miguel Cáceres, soapuá y albóndiga no es lo mismo. Soapuá y albóndiga no es lo mismo, dice. Según Miguel Cáceres. Para mí es lo mismo soapuá y albóndiga. Sí. Es como decir pelota y vaca pipopó. La misma cosa. Al guaraní nomás. Guaraní castellano. Miguel Cáceres para matar, El que no tiene huevo es albóndiga. No vamos a entrar en esa, pero el soapuá, la albóndiga que nosotros, soapuá, tiene que tener huevo. ¿Cómo no va a tener huevo? No, yo no le pongo huevo. No, Johnny, pero ya hicimos esa compulsa y ganamos por goleada. No, no huevo. Bueno, mi mamá hace con huevo y respeta eso. Sí, se pido respeto mucho. No, chef internacional es mi mamá, que le ha discutido en Francia, se fue a estudiar. El soapuá hace con un huevo entero, hermano. Andan por el mercado y comer la albóndiga, como nada. Es que hace y esa salsa roja, qué cosa. Pero donde aponana, tenés que estar bien del estómago. Sí. Porque ¿sabes cuál es el problema con el soapuá? Es rico, pues. Y no vos querés comer normalmente 2 platos, querés bajarle. ¿Verdad? A ver muchachos, soapuá, rápido vamos a hacer 0972730730. Soapuá o albóndiga, ¿verdad? Sí. Con salsa roja, papa, arveja. Pero vos sos medio delicadito, Johnny. Vos, arveja, no te veo yo. Bruno, ¿cómo haces? Con salsa roja. Salsa roja nada más. Y no lleva papa.
No. Porque la idea es comer el... comer papa, cebolla, tiene que tener... No, eso va... todas las verduras. Va en tu salsa. Arvejita. Yo no mandioca. Mandioca, sí. Y el arroz. Verde. El arroz puede ser seco o puede ser al ajo. Eso no tengo ningún problema. ¿Y vos, Fabio, cómo haces tú? Sin arveja. Estoy de acuerdo contigo. Todo lo que dijiste, menos la arveja. Bueno. No me gusta la arveja, pero... Bien. A ver, ponemos al aire. Hola, Bruno. Yo pues te mando oshiri caso hacia huevo casero. No, ese es mandi oshiri con huevo casero. Bruno, yo voy a para Bruno, capiatá. Capiatá me envió una bandeja de sopa paraguaya. Sapua se hace con harina de maíz y albóndiga se hace con galleta molida. Bueno, ahí está la diferencia entonces. Bruno, sopa el nuestro es el sopa con caldo tipo borí y ya piste huevo, pedacito. Ese es nuestro sopa. La albóndiga es diferente, es generalmente de carne y con salsa roja. Son dos cosas totalmente diferentes, sí parecidas. Ya. Ahora encuentro la diferencia. A ver. Buenas tardes, Bruno. A ver, se va a llevar ya puedo batiku y so ocurrir con mi cachoa. Y si no, en mandioca también entra ese, si es la salsa roja con el pan ese y vas mojando así. Ya cuando se está cocinándolo ahí metes a tu... O sea que a mí me da mal estómago el pan mezclar en la comida. Johnny, qué bárbaro Johnny. Eso no es el sueño de cualquiera, ya de meterle... ¿Te da mal el estómago por qué, señor. Johnny? ¿Te da arcada? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Johnny? Y porque el pan queda en la salsa. ¿Por qué me va a quedar, Johnny? No. ¿Dónde queda? Porque he visto gente que limpiaba el plato con el... Eso también te produce... Sí. No, vos sos un ser especial, entonces. Yo creo que habrá ensayado alguna vez, Johnny, y no le quedó bien, le quedó el pan ahí, entonces el mismo... yo no fallo. Yo, por ejemplo, suelo meter así, meto así, pido permiso a mi mamá, ¿verdad? Y meto ahí el pan, y a mí me sale perfecto, Johnny. Ni una gotera, nada, directo al... Aquí está, la salsa albóndiga sin papa. ¿Y qué hacer, por ejemplo, si vos estás cocinando y viene alguien y mete el pan ahí en tu... Y si es, por ejemplo, mi hija le digo que no se hace. O mi señora, por ejemplo, ¿verdad? Tu hija no puede meter, te das cuenta. No puede. Yo creo que hay que intervenir en esa casa. O sea, y si tu hija te dice, papi, y te trae un platito, ¿verdad? Y ahí le cargaron chiquito. No, claro, ahí sí. Pero el pan no le permití que meta en tu... No, en la olla no. Chito, Johnny, yo creo que en su vida pasada fue general o coronel, alguna cosa. Aquí tengo unos ingredientes. Sí. A ver. 500 gramos de carne de ternera picada, dice, ¿verdad? Ya depende del bolsillo. Sí. 100 gramos de carne de cerdo picada. 100 gramos de miga de pan, un huevo. Este ingrediente lleva huevo. Hacemos, Johnny. 4 dientes de ajo, tomate, cebolla, harina, azúcar, una cucharadita. Si ese es para darle un sabor al... ¿Sabes qué? ¿Para qué el azúcar, Johnny? Se le saca le saca la parte agria de la... Exactamente, sí señor. La acidez, exacto. Aceite de oliva. Nosotros ya estamos con el estómago medio golpeadito hoy. Aquí Cristian Eduardo hace una invitación también. En Tacumbú hay lasaña de jamón y carne. Pueden pasar por acá, dice Cristian Eduardo. En su casa. En Tacumbú, sí. A la pucha. Se ve rica. Lasaña de jamón y carne. Entra un jueves. Hola Bruno, ¿qué tal? Nosotros anteriormente sopa se comía con caldo, sin huevo. Bruno, dos clases hay, albóndiga a sopa pujada, otra clase de yapa tipo puchero. Pupúa con salsa roja, no es ese para albóndiga. Albóndiga, ahora ya entiendo. Bueno, la última vez que me equivoco entonces. Ahora sí que ya tengo bien clarita la película. Ponelo por favor a Diego Cerrati al aire. Charlábamos con él sobre muchos temas relacionados a futbolistas y a Guaraní. Se dio lo de Florentín, efectivamente va a Vélez, Diego. Hay un interés, ellos enviaron una propuesta. Y ahora el Guaraní está analizando y tiene que responder. ¿Esa propuesta es realizable, o sea, seduce o no? Yo creo que sí, una compra, un porcentaje del pase
con una opción de la compra del otro porcentaje. Estamos hablando de un 50% del pase, Diego. Correcto, esa es la propuesta que presentó Vélez. ¿Y estaría firmando contrato por cuántos años el jugador? Si se concreta, serían 3 o 4 años de contrato. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Robert va a continuar en River, Diego. Sí, está comenzando el mercado de pase. Vamos a ver qué pasa. Pero hay ofertas para él. Sondeo más que oferta, Bruno, ¿verdad? Sondeo. No hay una oferta concreta, no hay, pero sí sondeo. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Lo de Junior es, bueno, presentamos una oferta a su club. Su club ya estaba en contacto con el club interesado, están ya muy bien encaminados y nosotros viajaríamos la semana que viene a Dubái a firmar todo. ¿Y el Atlético Mineiro acepta la oferta del Krasnodar? Y está encaminado, está muy bien encaminado. Ajá. ¿Y cuánto tiempo firmaría Junior? 4 años con opción a que sean 5. Es una operación muy importante, Diego, económicamente hablando. Yo creo que es una de las operaciones más importantes de un jugador paraguayo en la historia. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. Sergio Vareiro, ¿está para jugar en Guaraní, Diego? Sí, él ya arregló jugar ahí. ¿Viene a préstamo del club mexicano? No, Guaraní está comprando el pase. Totalidad. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. ¿Y lo de Queso Fernández, Diego? Ayer se cerró, está todo concretado, eso por suerte. Firmó hasta el 2024, ¿verdad? Sí, hasta 2024. Él, de hecho, mucho tiempo resignó casi un 70% de su salario que él tenía en México por jugar en Guaraní. Y Guaraní también hizo un gran esfuerzo que hay que también agradecer. Y Fernando también hizo otro gran esfuerzo para continuar ahí. Y bueno, entonces es también el lugar donde él quería continuar y quedarse en Paraguay. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería, sobre Campo Vía, Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas. Por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. ¿Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo? Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, +595 21 289 1000. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de goma. Casa Central Herrera, 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Llegó Jan
está en el país. Ya hablamos con Johnny de Olimpia y después el tema de los Reyes, hermano querido. El tema de los Reyes. Sí. Con esa música de fondo vas a contar, ¿verdad, Johnny? Todos los detalles. Sí, señor. Te vas a ubicar en el tiempo, en la ciudad, todo donde fue, ¿verdad? Sí. Bomba para Johnny. Juan de Dios, para no gastar su soapuá, en vez de carne pone galleta tostada, dice. Porque no vale la pena pagar, dice. Qué bárbaro, Johnny, ya te tienen los muchachos. Saludo para la colega Gaby. Me dice, cocinando con Johnny Bruno a las 7:30. Ahí está. Sí, un espacio. Pasame cuando puedas la bienvenida, mi querido hoy. Tenés lo de Jan, llegó al país, habló Jan, estuvo ahí presente Juanma Figueredo, nuestro compañero. Un saludo, Jan. Para la gente de Cerro. Saludo. Estamos ahí. Sigue Jan en Cerro. Dale, estamos ahí, llegamos. En Cerro. Llegamos, vamos a arreglar todo ahora. ¿Cuánto Dale. tiempo ya en el acuerdo? Vamos a arreglar todo ahora. Comprometido con la novia, ahora comprometido con Cerro. Sí. Ahora tengo que... ¿Cómo? Pretemporada con Cerro. Sí, vamos a arreglar todo ahí y breve más noticias. 2 años o 4 años ya. Dale, un abrazo, yo tengo que ir. Gracias. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Ya vamos con Olimpia. Juanma, estuvo Jan y ustedes iban a ir hasta las oficinas de Juan José Zapag. ¿Qué pasó finalmente? Sí, porque la información hablaba que Jan Fernández iba a ir ya en ese preciso momento a firmar los documentos para la renovación, pero finalmente, por el camino, cuando ya estábamos rumbo a las oficinas, nos negaron esa información. Fue finalmente Jan a su domicilio y a la tarde estaremos atentos a cualquier nueva información que pueda surgir alrededor de la renovación de Jan Fernández, que así como están las cosas, está para firmar con Cerro Porteño. Resta confirmar el tiempo de contrato. Repetimos, en principio Cerro Porteño quería 4 años, habrá que ver si es que eso se mantiene o finalmente se va a torcer el brazo y quedan 2 años. Bueno, perfecto. Gracias, Johnny. Juanma. Sí, desde las 13 los futbolistas se están sometiendo al hisopado en la sede de Barrio Obrero. Evidentemente ya todavía no figura en esta lista, pero se están cumpliendo con ese protocolo para a partir de mañana ya empezar los trabajos de pretemporada. Sí, perdón, gracias Juanma. ¿Cómo no? Gracias, Bruno? perdón, Saludos. impresionante. Es que está Johnny acá y, ¿cómo es tu tema, Johnny? ¿Cuántos años tenías? Después hablamos de Olimpia. ¿Cómo estamos 80. de tanda? Bien estamos. Ya grabamos el nuevo aviso, por favor, nuestra voz comercial Kobe SA. Sí, vamos a... Kobe SA, por favor, Fabio. Bueno, ¿cuántos años tenía Johnny? Década del 80. Ya por el año 83, 5 años. Un niño de la ciudad de Concepción. De Concepción. En realidad, zona rural hacia el norte. Zona ganadera. Zona ganadera. De familia humilde. Sí, humilde. Media clase, Rima Taponada. Sí. Con respaldo de la familia. Económicamente, no había queja, no hubo queja nunca. Está todo tranquilo, todo bien. Johnny era un niño cabezudo, jugaba la pelota y también, como era una zona de bosque, zona de campo en este caso, jugábamos de todo un poco, pero la pelota nunca